voy a contar un poco la historia del agua subterránea, que hay mucha cosa extraña que se habla de jaorís, de ríos subterráneos, de lagos subterráneos y de este tipo de cosas. Os quiero contar un poco cómo es la historia del agua subterránea. Veis que estamos en una montaña bastante alta y sin embargo tenemos una fuente que emana bastante agua. ¿De dónde viene el agua subterránea? Pues en la mayor parte de los terrenos, bueno, en todos los terrenos, el agua subterránea es agua de lluvia. Si no llueve no vas a tener agua subterránea. ¿Qué pasa con el agua de lluvia? Pues que las 2/3 partes del agua de lluvia se evapora. Se evapora directamente por la acción del calor, del sol que la evapora, o por evapotranspiración. ¿Y qué es evapotranspiración? Que las plantas la cogen por sus raíces, la suben a las hojas y se evapora a través de las hojas. Un árbol con unas raíces profundas cogen agua del terreno, la sube a las ramas, la sube a las hojas y desde ahí se evapora. Entonces las 2/3 partes, de cada 100 litros 60 se evaporan a través de las plantas o directamente. Y la otra tercera parte del agua se infiltra en el terreno. Entonces, cuando tenemos un terreno como este, esa tercera parte del agua que se infiltra, evidentemente cuando llueve muchísimo y cae una tromba de agua, se genera escorrentía y hay una parte que se va a ir directamente sin infiltrarse en el terreno, pero en línea general les podéis decir que la tercera parte del terreno se infiltra. ¿Es un terreno arenoso? ¿Cómo se infiltra? Empapando arena. Si son arcillas, limos, resueltos, entre los poros de las arenas se mete el agua y lo infiltra hasta cierta altura. ¿Veis que ahí os lo he pintado en azul? ¿Veis que lo he pintado en azul? Y eso es lo que los geólogos llamamos nivel freático. A partir de ese punto las arenas están empapadas, de ahí para abajo. Por supuesto, en verano el nivel freático estará más bajo, en invierno estará más alto, porque acaba de llover. En zonas rocosas como esta, que la roca nos aparece por todos los sitios, ¿qué hace el agua que se infiltra? Se mete por las fracturas, por las grietas del terreno. Y por esa grieta del terreno se va metiendo hacia abajo. Y ese es el agua subterránea que podemos tener en zonas rocosas como esta. ¿Por qué tenemos una fuente aquí? Porque hay una serie de fracturas, de casualidad, de estas fracturas que yo aquí os he pintado, yo las he pintado en azul porque están llenas de agua, que en esta zona salen al exterior, la fractura llega al exterior y por ella se escapa este agua subterránea. ¿Entendéis por qué son los manantiales? O por qué no es más que una fractura que trae agua y sale al exterior. Bien. A todo esto, como siempre, hay una excepción para complicarlo, que es lo que hemos visto antes, las rocas calizas que se disuelven con agua fría. ¿Vale? ¿Qué pasa con las rocas calizas? Que generan ríos subterráneos y lagos subterráneos. ¿Por qué? Porque son capaces de disolver el agua fría, disuelve las calizas y te genera, como veis aquí en este corte, una serie de pozos y de galerías disolviendo el agua. Donde hay una fractura muy pequeñita, entra el agua fría y la ensancha, porque disuelve la roca y genera ríos subterráneos y lagos subterráneos. Pero eso es en la roca caliza. En las pizarras, las cuarcitas, en los granitos, no se da este proceso. ¿Vale? También es verdad que las cuevas, estas son las cuevas en roca caliza, suelen ser verticales. ¿Por qué? Porque el agua va para abajo. Entonces, si el agua coge una fractura hacia abajo, disuelve una fractura y te genera una cueva vertical. Las partes horizontales son mucho menores. Las partes horizontales son porque hay una fractura horizontal, porque hay una zona que no es caliza o por cosas así. Entonces, en roca caliza sí podemos hablar de ríos subterráneos. Podemos hablar de lagos subterráneos. Pero en un granito, en unas pizarras, en unas arenas, nunca podemos hablar de eso. Vale, otra curiosidad de esta fuente es que veis que ahí, en un sitio, tenemos una cosa de color marrón pringosa. ¿Qué es eso? Intuitivo, ¿qué es eso? Hierro. Óxido de hierro. Los óxidos de hierro nos dan estos colores. Marrón claro, marrones rojitos. ¿Y por qué este agua trae óxidos de hierro?
y aquel no. Porque el agua, si se mete por una fractura en un proceso que dura miles de años, no pensáis que es de hoy para mañana, en un proceso de miles de años se mete por fracturas, baja hacia el interior de la Tierra, se calienta, no porque haya un volcán, ni haya un fenómeno paranormal, ni nada por el estilo, se calienta con el calor interno de la Tierra, y al calentarse el agua es menos densa que el agua fría. ¿Sabéis? Las células de convección de cuando calentáis una cazuela, que empieza a hacer burbujas y el agua caliente sube hacia arriba. Pues ese agua caliente sube hacia arriba y viene a salir. ¿Y por qué está manchado de óxido de hierro? Por lo que os explicaba antes de la acción de las moléculas de agua caliente. Se mueven mucho más, tienen más capacidad para disolver. Entonces disuelven hierro y lo suben. Aunque luego se enfríen, ese agua al subir se enfríe como esta que es fría, ya tiene óxidos de hierro disueltos que los hace salir fuera. Es el mismo proceso que el agua de las Burgas, ¿no? En Orense. El agua de las Burgas sale caliente. ¿Por qué? Porque bajó a 2 o 3 kilómetros de profundidad por grietas, se calentó y subió. Y veis que el agua de las Burgas huele mal a veces y tiene compuestos medicinales, sulfuros, fluoruros, cosas así. ¿Por qué? Porque era un agua caliente con mucha actividad. Sus moléculas que subió disolviendo. Y por eso son medicinales, porque tienen compuestos al llegar arriba. ¿Entendéis el funcionamiento de las aguas?